Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Muchas bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar meditando en el Salmo capítulo 1, para el cual inicio leyendo. Dice libro de Salmos capítulo 1: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Vamos a hablar de este salmo, vamos a hacer una corta meditación bajo el título El contraste entre los justos y los injustos. De verdad que no sería correcto hablar de buenos y malos, ya que el panorama que nos presenta la Biblia es que todos somos malos, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. En el libro de Génesis menciona que miró Dios hacia la tierra y vio que la maldad de los hombres era mucho, que la inclinación del corazón era de continuo, siempre hacia el mal. Entonces, estoy en contradicción con un libro que ha cogido apogeo, que dice: ¿por qué a las personas buenas les acontecen cosas malas? Realmente eso es contrario a la Biblia. La Biblia nos presenta que todos somos malos. La diferencia más bien la haríamos entre justos e injustos. Los justificados por Dios, que son pecadores redimidos, y los que todavía no se han arrepentido, no se han acercado a Dios, no se han puesto a cuentas con Dios. Entonces, por eso vamos a meditar en este salmo bajo el título El contraste entre los justos y los injustos. Bueno, el libro, o el salmo más bien, es de autoría del rey David. Fue escrito aproximadamente en el año 1400 antes de Jesucristo. Vale la pena mencionar que David no era un vago. David era un rey quien tenía bastantes ocupaciones. Era un rey apasionado por Dios, un rey que se deleitaba en Dios, en su palabra, en sus preceptos, en sus mandamientos, aunque como todos los hombres de la ley de la Biblia, tuvo errores, tuvo pecados, tuvo faltas, pero la Biblia no se las encubrió. Entonces, ¿por qué quiero mencionar de que no era un vago? Porque en el salmo que acabamos de leer dice que nos está aconsejando meditar en la palabra de día y de noche. Originalmente el libro fue escrito en idioma hebreo y fue traducido a los diferentes idiomas. Recuerden los procesos de la Biblia: hebreo, griego, arameo, latín, hasta llegar hasta nuestras culturas y nuestros idiomas. El libro es un contraste bastante significativo, bastante pronunciado entre el bueno y el malo, o entre el justo y el injusto, que ya les expliqué por qué la diferencia. Del capítulo 1, en el capítulo 1, de los versos 1 al 3, se está refiriendo a una persona. Está diciendo que es bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos. Primer clasificación, habla de malos. En el versículo 1, parte B, está hablando de malos. En la parte B del mismo versículo 1 dice
ni anda en camino de pecadores. Segunda clasificación. Tercera, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. No se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, malos, pecadores y escarnecedores, ¿cierto? Parece ser cuando dice se sienta en silla de escarnecedores, es como un punto más elevado del pecado. Está el pecado en el actuar, el pecado en los pensamientos y el pecado en el deleitarse, en donde ya estamos en un punto extremo donde no solo somos autores materiales, intelectuales, sino que también lo acolitamos, lo patrocinamos. Y es precisamente el llamado que nos está haciendo Dios a hacer la diferencia. En el versículo 2 dice sino, ojo a la palabra sino, sino que en la ley de Jehová está su deleite. A mí me gustaría preguntarte, ¿tú en qué te deleitas? ¿En un deporte? ¿En algún hobby? ¿En algún trabajo? ¿En alguna pasión? Lo que tú te deleitas roba tus fuerzas. En lo que tú te deleitas tienes toda la mayor concentración de tus pensamientos, de tus acciones, de tu inversión. Y en la parte B dice, del mismo versículo 2, y en la ley medita día y noche. La palabra que encontramos aquí para ley se está refiriendo a la Torá. La Torá son mandamientos, instrucciones, y en el Nuevo Testamento cuando hablaba de ley, en algunas partes hacía referencia a la totalidad de la palabra de Dios, ley. Entonces dice que medita. Uno de los sinónimos que me gustó de unas interpretaciones o una explicación que escuché sobre meditar, lo relacionaba con la palabra rumiar. Rumiar, o sea, lo mastica, paso a paso, momento a momento. O sea, es una operación, es una acción constante, podríamos decir, de todo el día. Entre las cosas o particularidades que escuché acerca de los puritanos, algún día vamos a tener la oportunidad de hablar de esta generación de los puritanos, dice que ellos tomaban un texto en el inicio de la mañana, tomaban un texto de la Biblia y todo el día meditaban en él. De aquí el resultado o el fruto de encontrar tanta reverencia, tanta sabiduría, tanta santidad, tanta pureza, valga la redundancia, en los llamados puritanos. En el 3 hace ya el contraste, dice, refiriéndose al hombre justo, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es tu concepto de prosperidad? ¿Cuál es tu concepto de éxito? ¿A qué llamas tú prosperar? Yo te quisiera hacer la invitación a investigar más estas dos palabras que te voy a mencionar. Dos palabras que se aplican cuando dice prosperará. Una es haslaha, que es con la que traducimos la palabra éxito en nuestros tiempos actuales. La otra es Azrei, que significa plenitud. Cuando hablamos de prosperará, ¿a qué lo aplicarías tú? Dentro de los contextos de el mundo secular o del mundo que se opone a lo espiritual, a lo teológico, a lo divino, creen que éxito es dinero, creen que éxito es tener una mansión, creen que éxito es viajar. Esos son bendiciones que no tenemos nada en contra de ellos, pero ¿cuál será la prosperidad a la que Dios nos llama a tener? Para continuar,
Este contraste entre justos e injustos empieza acá en el versículo 4. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces vemos todo el contraste del bienaventurado, que dice que no anda en consejo de malos, dice que se deleita en la ley de Dios, dice que medita en la ley de Dios de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Tienes la figura de un árbol o de una planta que está junto a las aguas y constantemente se abastece. Mira su verdor, mira su fruto, mira sus procesos a su debido tiempo, porque no escasea de agua. Pero dice que no así los malos. Ahí está el contraste, que son como el tamo que arrebata el viento. La palabra que encontramos para tamo es cáscara de trigo, es pavesa. En mi país, Colombia, se utiliza la palabra pavesa o paja. Cuando el trigo necesitaba ser separado de las basuras, de la escoria o de lo que le estorbaba, era lanzado hacia arriba. Era lanzado, lo esperaban en un recipiente y el viento sacaba a un lado. Dice que así serán los malos, serán como el tamo que lo arrebata el viento, que lo separa. Entonces vemos una diferencia grande entre el Hijo de Dios y el no Hijo de Dios. Uno representa un árbol, el otro representa las cáscaras o la pavesa del árbol. Los malos no soportan la ley, también la odian, porque la ley de Dios, la palabra de Dios, condena sus acciones. Por eso muchos no quieren venir a la ley de Dios, muchos no quieren venir al camino de Dios, porque es contrario al camino que ellos llevan. Y eso los confronta, eso los desafía, eso les da el reto de arrepentirse y cambiar de vida. Meditar. Ellos no meditan en la palabra de Dios. Si no la aman, si no la desean, tampoco pueden meditar en esa magnífica palabra. Cada profesión de la vida tiene un libro. El abogado tiene su libro, el médico tiene su libro, las autoridades policiales tienen su libro. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro de los hijos de Dios. ¿Meditas en ella? En el versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malos. ¿Conoces bien la descripción o la figura de la palabra levantarse? Levantarse, emprender una marcha, caminar, prosperar. Dice que no se levantarán los malos en el juicio y ni los pecadores en la congregación de los justos. Ya hay una sentencia, ya hay un dictamen, ya hay una palabra en contra de los malvados, de los perversos. El versículo 6, para terminar, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra perecer es terminar, es el cese de la vida, es la finalización, es el uso útil o vital de algo. Jesús es el bienaventurado del que habla el Salmo 1 y de toda la Biblia. Jesús es ese bienaventurado que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, el que meditaba en la ley de su Padre. Jesucristo nos llama a ser como Él, a seguirlo, a convertirnos en bienaventurados para obtener las bendiciones del reino. Mientras estés enemistado con Cristo, mientras estés enemistado con la palabra, no hay esperanza para ti. No te estoy amenazando, no te estoy discriminando. Por amor te estoy llamando al arrepentimiento en fe. Ven a Jesús, ven a meditar en su palabra y así obtendrás las riquezas y las bendiciones que Dios tiene para ti. Sé ese árbol que está junto a las corrientes de las aguas y no seas más esa pavesa que será arrebatada y destruida. No quiero que te sientas ofendido, agredido,
ni insultados por los términos pecador, impío, injusto. Esto, aunque no lo creas, lo hago por amor. Es el diagnóstico de la Biblia. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos lejos de la ciudadanía. Estamos destituidos de su reino. Así como Adán y Eva fueron destituidos del paraíso, fueron expulsados del paraíso, donde tenían comunión con Dios, tenían bendición, podían disfrutar de toda la naturaleza en su plenitud. De ese mismo modo tú y yo estamos expulsados del reino de los cielos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Ven a ese reino y no te sientas ofendido. Si ves a alguien que por una parte está ciego y por otra parte está a punto a caer de un precipicio, tú por amor le adviertes, tú por amor te acercas, le sacudes, le incitas, le motivas y le avisas de un hoyo donde puede caer. En una ocasión cuentan una anécdota del gran predicador Charles Spurgeon, el gran predicador inglés. Dice que aplica un sermón contra el pecado, aplica un sermón contra la maldad, y al finalizar del sermón se le acerca un hombre y le dice: no puedo creer que hayas predicado eso. Tú estás predicando en una congregación, pareciera que estuvieras predicando a delincuentes. Más bien ese mensaje sería para una cárcel donde hay asesinos, donde hay ladrones, donde hay violadores. A lo cual le responde Charles Spurgeon: no son mis palabras, es el diagnóstico de la Biblia. El hombre es malo por naturaleza, por lo tanto no sabe sino pecar. Y si no le advierto de su maldad, y si no le digo que hay unas buenas noticias llamadas evangelio, que lo pueden reconciliar con el Padre, entonces no va a venir a esa salvación. Dios te bendiga. Un abrazo. Cuídate bastante, reflexiona y conviértete en el hombre que medita en la palabra de Dios. Y por último, recuerda, no son los oidores de la palabra de Dios los que serán justificados, sino los hacedores. Bendiciones, gracia y paz.